tal? Muy buenos días, bienvenido a Destino 2012. En esta ocasión me acompaña en esta mesa de trabajo mi compañera Magali Herrera, que es la directora de www.periódico digital y una mujer muy metida en el tema de las redes sociales. Magali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. También está mi compañero Jorge Machuca, que es un hombre que también está muy dedicado, además del tema periodístico y los temas de transparencia, al análisis del comportamiento de las redes sociales. Jorge. Gracias, Fer, mucho gusto y qué gusto ver a Magali, ya tenía rato que no te veía. Muchas gracias. Bueno, pues por lo menos se tuitean, ¿no? Sí. Twitter, por lo menos. Bueno, el tema es justamente ese, el crecimiento exponencial del uso de las redes sociales, particularmente este microblogging, le llaman a Twitter, a partir de un conjunto de decisiones que tienen que ver en el ámbito político, no solamente en el espectáculo, sino en el político, para profundizar en el proceso de institucionalización del uso de Twitter, ¿no? Ha venido una corriente, particularmente de los gobiernos ahorita de nueva generación, tanto en el ámbito federal como en los estados, de incorporar en los sistemas de comunicación social el Twitter, las redes sociales, no solamente el Twitter, sino el Facebook, como un instrumento de comunicación directa. Pero ha venido de manera todavía muy reacia en México. Yo creo que todavía se ha dificultado un poco la penetración o el uso adecuado de las redes sociales. Sí forma parte de esa fase experimental que se ha dado en todo el mundo, pero particularmente en México ha sido un tema que ha tenido que surgir como un asunto obligatorio para los funcionarios, que no están muy familiarizados con el uso de las redes sociales en la vida cotidiana. Empieza primero hacia abajo a la gente en común a utilizarlo, pero ya institucionalizarlo como tal, se ha complicado un poco su uso y creo que todavía no tenemos este nivel de especialistas para un uso correcto y sobre todo utilitario. Tiene que ver también con esta brecha generacional que convierte a muchos de los servidores públicos, a la clase política, en una especie de mutante, sí, un mutante tecnológico, ¿no? Un cibermutante. Un cibermutante, ¿no? No, está muy grueso eso, pero fíjate que eso, yo añadiría, Fer, Magali, el asunto que ese es el elemental de la brecha digital. Hay que definir bien qué es la brecha digital. La brecha digital en términos simples y llanos es la diferencia entre quien tiene y no tiene acceso a las nuevas tecnologías de la información, simple y llanamente. En México, teniendo más o menos, ¿cuántos habitantes somos? 112 millones, aproximadamente. Por ahí, ¿no? Por ahí nos vamos. Cerca del 33%, 35% tiene acceso a Internet, acceso. Es decir, que tiene una computadora que no necesariamente es nueva, pero que puede navegar, ¿no? Y de esos hay que ver cuántos se meten a redes sociales, que así son muchos, pero viendo el 100% ahora sí que de la población, que solamente la tercera parte tiene acceso a Internet, y de esa tercera parte, ¿cuántos tienen pues, actividad en redes sociales? Creo que sí es una cantidad pequeña. Si no mal recuerdo, somos algo así como 14 millones de personas los que estamos metidos en el Twitter. Vamos a profundizar sobre el tema, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar justamente con este tema, porque ya está, bueno, el Papa ya está en el Twitter, ¿no? Y vamos a ver cómo le ha ido. Regresamos. En el campo también estamos transformando a Puebla. El gobierno del estado dio semillas y fertilizantes directamente a los productores. Asimismo, el gobernador de Puebla cumplió con la palabra empeñada entregando más de 2.200 mototractores para que los campesinos puedan producir más a un menor costo. Y a través del programa de agricultura por contrato, vinculamos más de 30.000 productores con las grandes empresas, eliminando a los intermediarios y garantizando un precio justo por su trabajo. Secretaría de Desarrollo Rural. Acciones que transforman. Seguimos en Destino 2012 este domingo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Magali decía, ha sido dificultoso la incursión de la clase política en el uso de las redes sociales, esto que le llaman el 2.0, ¿no? Y Jorge Machuca, perdona Magali, Jorge Machuca, esta falta de democratización del acceso a la Internet, ¿no? Pero son dos cosas, yo añadiría otra cosa, ¿no? Un asunto también es la brecha digital y otra cosa es el comportamiento de cómo se asumen las redes sociales. Y creo que por ahí va este choque donde se hace más complicado. Se trata de un asunto donde las redes sociales no se están asumiendo o asimilando como deberían ser, ¿no? Con este uso que debe ser más eficiente. Me refiero a la siguiente. Sí hay una parte de la población que no tiene acceso. Hay esa brecha generacional entre los que todavía no se incorporan al tema tecnológico y los que están usando. Y los que están usando las redes sociales, o sea, de ese porcentaje que es menor,
hay un cierto número de periodistas y que le encuentra un uso y entonces transforma estos mensajes que van en las redes sociales, los traduce, ¿no? Y los pasa a los medios de comunicación y entonces informa de manera masiva. Pero el resto de la población, la mayor parte de la población, por ahí había una estadística que sacaron en agosto las instituciones de Internet que decían 6 de cada 10 personas que usan redes sociales no les presta la atención debida porque no les es útil, no les entretiene. No hablan de que no les informen, no les entretiene. Es decir, tienen otra concepción de las redes sociales. Nosotros estamos hablando del uso de las instituciones, la comunicación directa, pero a la gente común, a la que sí puede tener un aparato en la bolsa, a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, no tienen la mayor parte no tiene ese gran interés porque no les entretiene, no lo ven como un uso de utilidad, ¿no? Lo utilizan más bien como para interactuar entre dos personas, para comunicarse mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con la vida pública. Ahí sí yo no coincido mucho con Magali, pensando sobre todo en un ejemplo concreto en Facebook, que yo creo que pues, todos hemos visto Facebook y que Facebook junto a Twitter en México es una red social que tiene mucho más penetración, sí, claro. Y sobre todo pensando un poco en los chavos o en la gente de edad media que sí encuentran entretenimiento ahí en el chisme, o sea, hay que ver el contenido, ¿no? O sea, encuentran entretenimiento en el chisme que del vecino, que de la novia, que de si cambió su estado. O sea, a mí me ha tocado ver casos de que, por ejemplo, nada más de que cambia el estado de, por ejemplo, soltero, soltera. ¿Tiene una relación con? Relación, entonces le ocasiona una bronca, o al revés, gente casada que la cachan que está poniendo el cuerno vía Facebook. O sea, y son casos de aquí de Puebla, ¿eh? Pero precisamente por eso se revela en la estadística de que por cada persona, por cada 10 personas que usan Facebook, solamente una usa, por ejemplo, vamos Twitter, a tener que hacer ágil, una pausa, pero me llama la atención que Jorge Machuca utiliza el me gusta para subrayar sus tesis. Vamos a hacer una pausa y regresamos.